Hola amigos y amigas, bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio creado por y desde Ciprosimeca, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines, un espacio en el cual tratamos diferentes temas en salud, temas en derechos, sindicales, sociales, en fin. Y ese montón de temas que ustedes también nos pueden proponer a través de nuestro Facebook Conversemos Ciprosimeca. Y como hoy no es la excepción, tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca del cáncer en los huesos. Y para eso contamos con la presencia del doctor Mauricio Donato Acuña, quien es médico patólogo y labora en el Hospital Calderón Guardia, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Claro, y hablemos un poquito del cáncer de hueso o cáncer óseo. ¿Qué es? Bueno, en realidad, para definir cáncer óseo, primero, hay que hablar un poco de los tumores más frecuentes que encontramos a nivel de los huesos. Sí. Lo más frecuente que se encuentra normalmente son las metástasis, que es cuando una enfermedad maligna ha avanzado lo suficiente como para producir diseminación a distancia. Esto es lo más frecuente que encontramos en hueso. Y después ya tenemos tumores que propiamente nacen de los elementos que encontramos dentro del tejido óseo. Por ejemplo, dentro de los huesos largos del cuerpo como fémur, tibia, también dentro de las vértebras tenemos entre los espacios que deja el hueso médula ósea. Entonces podemos tener tumores que nacen de ahí. El primer tumor más frecuente originado propiamente de los elementos de la médula ósea es el mieloma múltiple, o a veces también llamado plasmocitoma. Y después ya tenemos tumores que nacen propiamente de las células que fabrican el tejido óseo. Por ejemplo, podemos tener el osteosarcoma, que son de las células productoras de hueso, podemos tener el condrosarcoma, que son de las células productoras de cartílago, o algunos otros tumores un poco menos frecuentes, como el sarcoma de Ewing, que nace de células primitivas que encontramos también dentro de la médula ósea. Ok, doctor, y entonces podríamos definir de que a partir de estos metástasis definiríamos en sí el cáncer dependiendo de su clasificación, por así decirlo. Bueno, en realidad puede ocurrir dos cosas. Por ejemplo, que el paciente tenga un tumor primario conocido y aparece con una masa en hueso, entonces es altamente sospechosa de que sea metástasis. O en algunas ocasiones, el primer síntoma que aparece en un paciente con cáncer es una lesión en hueso que puede ocasionar dolor o puede ocasionar una fractura patológica que llamamos, porque es en un hueso que está enfermo, y eso puede ser lo que llame la atención inicialmente a encontrar un cáncer y a buscar de dónde se está originando. Ok, hablando propiamente del cáncer, ¿existen distintos tipos de cáncer de hueso? Sí, hay varios tipos, igual es variada la presentación, la edad, el tratamiento. Por ejemplo, ya hablamos de las metástasis, que es lo que encontramos mayoritariamente. Esos son lesiones que aparecen en pacientes con ya enfermedad avanzada, generalmente son pacientes mayores de 60 años. Es muy raro encontrar metástasis óseas en pacientes más jóvenes, por ejemplo en adolescentes o adultos jóvenes. Después tenemos lo que hablábamos del tumor primario más frecuente, es originado en los elementos de la médula ósea, que es el mieloma múltiple. Ese también lo encontramos en pacientes mayores de 50 años. Y después tenemos los tumores que nacen propiamente de los elementos que conforman el hueso, como el osteosarcoma, que ese es un tumor que podemos encontrar en distribución bimodal. Lo más frecuente es en pacientes adolescentes, entre los 10 y los 25 años, aunque hay ciertos tipos de osteosarcomas que aparecen en pacientes mayores de 50 a 60 años. Los condrosarcomas, que son tumores productores de cartílago, esos aparecen en pacientes mayores de 60 años, y el sarcoma de Ewing, que es otro de los sarcomas primarios de hueso más frecuentes, los encontramos también en pacientes jóvenes, igual en una distribución de 10 a 25 años. ¿Qué hace la diferencia en que se presenten pacientes jóvenes y en pacientes ya adultos? Bueno, eso es más dependiente en sí de la enfermedad. Por ejemplo, las metástasis generalmente son tumores muy avanzados que son más frecuentes cuando el paciente ya tiene mayor edad. Los tumores que aparecen en pacientes jóvenes, por decirlo así, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, muchas veces son ocasionados por mutaciones que el paciente tal vez no trae desde que nace, sino una célula muta y entonces se origina el tumor.
Entonces, esos sí son más frecuentes en pacientes jóvenes, a diferencia de ciertos tumores, como habíamos mencionado, que son más frecuentes, pero generalmente se presentan en población mayor. ¿Con qué frecuencia ustedes, como médicos, se encuentran con cáncer de hueso? ¿Son frecuentes? Bueno, lo que son las metástasis sí es relativamente frecuente, sobre todo en pacientes que ya tienen la enfermedad avanzada. El mieloma múltiple, por ejemplo, tiene una incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes, entonces no es tampoco muy frecuente, pero sí se observa con relativa frecuencia, por decirlo así. Propiamente ya los tumores primarios de hueso, excluyendo el mieloma múltiple, lo que hablamos de osteosarcoma, condrosarcoma y sarcoma de Ewing, que son los más frecuentes, esos sí son muy raros, representan solo un 0.8% de todos los tumores malignos. Entonces eso hace que muchas veces sea muy difícil identificarlos e incluso el tratamiento, porque como son tan esporádicos, es muy difícil que los médicos adquieran experiencia sobre el tratamiento de estas enfermedades. Y también, por ejemplo, en poblaciones pequeñas como la de Costa Rica, que son 4,5 millones de habitantes, hace difícil que se puedan realizar estudios con respecto a estas neoplasias. Generalmente los estudios de estas neoplasias se hacen en centros que acumulan gran cantidad de casos a nivel mundial, y generalmente en países grandes hay pocos centros dedicados al tratamiento de estas enfermedades que concentran la gran mayoría de estas, y por eso permite hacer estudios sobre tratamiento, sobre comportamiento de la enfermedad, y eso también permite que el personal encargado de tratar estas enfermedades adquiera la experiencia necesaria para un adecuado tratamiento. ¿Cuáles son las posibles causas de estas metástasis, tumores o cáncer en los huesos? Bueno, en cuanto a las metástasis, generalmente suelen ocurrir cuando ya el tumor primario, que llamamos, de donde se originan, ha crecido bastante o no ha sido controlado adecuadamente, a veces porque no se puede controlar, a veces simplemente porque se detecta muy tarde. Entonces, ya cuando es muy avanzado, las células cancerígenas se meten al torrente sanguíneo o a los vasos linfáticos que también tenemos en el organismo, y entonces se van a sitios a distancia, como por ejemplo, ganglios linfáticos, pulmones, hígado y en nuestro caso el hueso. En el caso de las otras enfermedades, por ejemplo, el mieloma múltiple, no se sabe exactamente la causa, o sea, no hay un agente etiológico identificable, simplemente una célula que empieza a ser autónoma, a reproducirse, y entonces se forma la enfermedad. Y en el caso de los tumores propios de los elementos que forman el tejido óseo, el osteosarcoma también muchas veces no tiene una causa identificable. Si hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Payet, que es una enfermedad que se caracteriza porque el hueso crece anormalmente, tiene periodos donde se reabsorbe y después se deposita anormalmente. Estos pacientes están predispuestos a padecer un osteosarcoma más adelante en la vida. También pacientes, por ejemplo, que han tenido infartos del hueso, que eso es que en cierto momento le falta irrigación a una porción de algún hueso y este se muere. O también pacientes que han tenido algún otro tumor, que han sido irradiados por ese tumor. Entonces el tejido irradiado óseo o de tejido blando, años después puede desarrollar un sarcoma, que llamamos sarcoma secundario a radiación. En el caso de condrosarcomas, por ejemplo, hay lesiones que pueden predisponer a que aparezcan. Hay pacientes que tienen tumores benignos de cartílago que se llaman encondromas, o algunos pacientes tienen osteocondromas, que son proyecciones anormales de tejido óseo por un crecimiento anómalo. Entonces aparece una proyección lateral al hueso que está recubierta por cartílago. Entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de que se malignice la lesión benigna y se forme un condrosarcoma. Sin embargo, esto es muy poco frecuente, entonces lo que se hace en pacientes con este tipo de lesiones es dar nada más seguimiento. Si cambian los síntomas, por ejemplo, si empieza a crecer la masa o si le empieza a doler, eso es indicativo de que hay que estudiarlo más y identificar si está haciendo un condrosarcoma secundario. Y en el caso del sarcoma de Ewing, que también es el otro más frecuente, es una mutación que aparece en la célula que hace propenso a que la célula empiece a dividirse y forme la neoplasia, pero no hay un agente causal específico. Hay otros que se han mencionado en estos tipos de tumores, por ejemplo, factores ambientales, el uso de prótesis, pero sin embargo la relación no está muy bien establecida como para hacer una relación causa-efecto.
¿Y cuáles son esos síntomas que se pueden detectar para saber que una persona pues tiene alguna enfermedad de huesos, verdad? Porque puede ser que se confunda con otros, como pasa con distintas enfermedades, pero ¿cuáles son esas alertas que nos dicen, no, tenemos que ir porque creo que esto está un poco más maximizado, ¿verdad? Bueno, en pacientes que tengan tumores diagnosticados de previo en otro sitio, lo indicativo sería si empiezan a sentir dolor, sobre todo las metástasis son más frecuentes a nivel de la columna vertebral, también de la pelvis, costillas, o sea, lo que hablamos del esqueleto axial. Entonces, si empiezan a sentir dolor, una sensación de masa, tienen que acudir al médico para que se investigue, o también, por ejemplo, a nivel de columna, a veces la metástasis puede comprimir la médula, entonces dar trastornos en lo que son los nervios, entonces pueden dar adormecimiento de manos o dolor en manos o piernas, entonces cualquier cosa relacionada con estos síntomas en un paciente con un tumor conocido, entonces tienen que hacer que busque al médico para que lo investigue. Después los otros tumores, por ejemplo el osteosarcoma, el problema es que muchas veces no da síntomas hasta que es muy avanzado, y como es en pacientes jóvenes, también muchas veces se confunde el dolor con lo que a veces llaman dolores de crecimiento, o por ejemplo como son pacientes con actividad física, piensan que tal vez fue el golpe que me di jugando fútbol o haciendo deporte. Entonces sí hay ciertas señales de alerta en estos pacientes que nos pueden hacer sospechar de que es algo más. Por ejemplo, si el dolor va creciendo durante el tiempo, normalmente cuando es un dolor por una lesión tiende a ceder con el reposo, si más bien el dolor sigue aumentando con el tiempo, si es un dolor que no se explica por alguna causa mecánica, por ejemplo, no es que se golpeó, sino que está en reposo y le empieza a doler. Sí. Generalmente también se escribe que es un dolor que aparece más en la noche, que incluso despierta al paciente o a la persona dolor, del intenso que es. Y también, bueno, ya en estadios más avanzados se puede sentir un abultamiento alrededor del hueso, pero eso ya es, digamos, es cuando ya el tumor ha crecido lo suficiente como para salirse al tejido blando. Y sobre todo en el caso de pacientes jóvenes, tienen que poner mucha atención en dolores alrededor de la rodilla, no tanto en la articulación, sino por ejemplo en el fémur distal o en la tibia proximal, igual en el húmero proximal, o sea, cercano al hombro, cercano a la rodilla son los sitios más frecuentes de presentación de estos sarcomas, entonces hay que prestar mucha atención en esos sitios. Ok, y doctor, ¿cómo se diagnostica que existe un problema de esta magnitud en el hueso? ¿Cuáles son los exámenes que me tengo que hacer para saberlo? Bueno, lo principal es la detección, que es la sospecha del dolor, que muchas veces, como habíamos dicho, pasa desapercibido. Sí. Incluso a veces a los médicos se les consulta y tal vez se atribuye alguna otra causa. Entonces lo indispensable en estos casos es hacer la identificación temprana y tener la sospecha, porque el estudio que se utiliza, que da mucha información y que es relativamente básico, es la radiografía. Entonces, como es tejido óseo, la radiografía nos da mucha información, por ejemplo, nos dice si el hueso está destruido, también nos puede decir qué tipo de matriz está produciendo, si produce hueso, si produce cartílago, esto para clasificarlo en osteosarcomas, condrosarcomas, si hay extensión al tejido que está alrededor. Si la superficie del hueso no es lisa, sino que está rota, eso nos indica que hay un proceso agresivo dentro del hueso. Esto se puede complementar posteriormente con otros estudios, por ejemplo, se utiliza la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, que esto nos permite identificar qué tanto se ha extendido dentro del hueso la lesión, si hay extensión a tejido blando, si compromete estructuras vasculares o estructuras nerviosas, que eso nos pueden cambiar el tratamiento más adelante. Y posteriormente, si es indispensable, hacer una biopsia, que la biopsia tiene que ser idealmente realizada por alguien que sepa el manejo de estas neoplasias, y lo que se recomienda es que incluso sea el ortopedista, en el caso, digamos, de extremidades, que va a operar a este paciente. ¿Por qué? Porque el tracto por donde se hace la biopsia se considera que queda contaminado con células neoplásicas. Entonces, a la hora de hacer la resección del tumor, se tiene que quitar ese trayecto por donde se hizo la biopsia. Y si lo hace alguien que no sabe o no tiene experiencia, a veces las resecciones se complican ya en el tratamiento definitivo, porque queda en una posición muy incómoda el sitio por donde se tomó la biopsia. ¿Y cuáles son esos tratamientos que se deben de seguir una vez diagnosticado pues, alguno de estos males mencionados?
Bueno, eso también va a depender de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de metástasis, como ya se considera que es una enfermedad avanzada en la mayoría de los casos, el tratamiento va más bien dirigido a paliar el dolor. Entonces se pueden utilizar radioterapia para tratar de destruir el sitio de metástasis. Si está muy diseminado, se utiliza quimioterapia, o a veces se pueden utilizar fijadores como pines para tratar de asegurar que el hueso no se vaya a fracturar, porque eso va a generarle más dolor y complicaciones al paciente. En el caso del mieloma múltiple, por ejemplo, se utiliza igual quimioterapia, a veces se puede utilizar radioterapia, es un tratamiento más sistémico. Muchas veces también se le plantea la posibilidad al paciente hacerle un trasplante de médula ósea. Y en el caso propiamente de los tumores primarios de elementos óseos, como el osteosarcoma, sarcoma de Ewing, bueno, en ese caso, lo primero que se hace es dar, en el osteosarcoma y sarcoma de Ewing se les da 5 ciclos de quimioterapia que se hacen durante un periodo de 10 semanas. Eso lo que busca es tratar de reducir el tamaño tumoral, pero también estas enfermedades se consideran enfermedades sistémicas. A pesar de que están localizadas en un hueso, se ha visto que el 80% de los pacientes, por ejemplo, en el caso del osteosarcoma, ya tienen metástasis pulmonares, aunque no sean detectables por imágenes. Entonces, esto hace necesario que se dé una terapia sistémica para no solo atacar el tumor primario, sino destruir las metástasis que pueden estar en pulmón, que es el sitio más frecuente de metástasis. Una vez que se da la quimioterapia, después se hace la resección del hueso, que aquí depende de las condiciones que habíamos hablado, si toma vasos, si toma nervios, del tamaño, se le pueden proponer 2 opciones al paciente. Una, que se le salve la extremidad, entonces lo que se hace es que se quita el tumor con un adecuado margen de tejido blando alrededor para asegurarse de que se extrae todo el tumor, y se pone una prótesis que puede ser hueso de un banco de hueso, o también pueden ser prótesis metálicas. Y si no se puede salvar la extremidad, entonces lo que se le ofrece al paciente es una amputación, y después ya se readecuda a la vida normal con una prótesis. En este particular, estos tratamientos lo que buscan es la eliminación del mal. ¿Se puede lograr o más bien es para tenerlo controlado? ¿Cómo funciona? Bueno, eso también es relativo. Sí, es relativo a la enfermedad que presenta el paciente. En la enfermedad metastásica lo que busca es más un control de los síntomas. En el caso del mieloma múltiple es muy difícil de tratar, pero sí se han logrado, se habla de remisión, que el paciente permanece grandes periodos de tiempo sin que recurra a la neoplasia, sobre todo cuando se utilizan tratamientos como el trasplante de médula. Y en el caso de los tumores óseos sí se logran curar. De hecho, en países con alta tasa de cura, por ejemplo, el osteosarcoma tiene una sobrevida de 60 o 80%, o sea que si estamos hablando de que se han logrado grandes avances en el tratamiento de esta enfermedad. Claro. Y el sarcoma de Ewing también, bueno, estos 2 tipos de tumores dependen de la respuesta que hayan tenido a la quimioterapia, porque digamos, cuando se reseca la pieza, uno siempre estudia qué porcentaje de destrucción del tumor hubo debido a la quimioterapia. Entonces, el caso del osteosarcoma, si es más del 90% de destrucción del tumor, se considera que respondió muy bien a la quimioterapia. Entonces, lo que se hace es que en los siguientes ciclos que tiene que llevar de quimioterapia posterior a la cirugía se utiliza el mismo tratamiento. Si se detecta que no respondió, o sea que tiene menos del 90% de muerte del tumor, entonces hay que readecuar la quimioterapia para que sea más intensa y lograr destruir las células que queden dentro del organismo. Igual los que son buenos respondedores desde el inicio tienen mejor pronóstico que los que no lograron responder adecuadamente a la quimioterapia. En este particular les cambia mucho lo que es el estilo de vida, ¿verdad? Incluso ahora usted mencionó algo que llama mucho la atención, que es evitar fracturas, ¿verdad? Entonces, en este particular, ¿por qué debo de evitar las fracturas? ¿Qué me puede ocasionar una fractura, verdad? Bueno, cuando hablamos de tumores y ya sabemos que hay una lesión, entonces, bueno, lo que se busca con el tratamiento es evitar que se fracture el hueso, que va a ser muy doloroso, puede tener complicaciones de movilidad. Entonces se utilizan tratamientos, como ya hemos dicho, de pines, de fijación. También en ocasiones se dan bifosfonatos, que son medicamentos que se utilizan en pacientes con osteoporosis, pero que tienen el mismo efecto en estos pacientes, que es que inhibe la actividad de las células dentro del hueso que destruyen el hueso. Entonces eso ocasiona que haya una proliferación de hueso y que tenga más estabilidad.
Y lo otro, bueno, obviamente, si el paciente ya sabe que tiene una condición debilitante previa del hueso, entonces tratar de evitar golpes o actividades físicas que vayan a hacer un impacto directo sobre esa extremidad o ese hueso. Y también es muy importante la alimentación, sobre todo consumir buenas cantidades de calcio para que el hueso tenga material para depositar más tejido óseo. Pero lo más importante es el tratamiento, obviamente, a la enfermedad ósea o la enfermedad primaria que está ocasionando estos problemas. Doctor, existen personas que digan, es que yo tengo exceso de calcio y esto me produce más bien que haya fracturas. No sé, yo lo veo, guardando obviamente las distancias del caso, como que si agarráramos una pared y le pusiéramos cemento y cemento y cemento y cemento, y llega un momento en que se rompe. ¿Puede ocurrir eso con una persona que diga, yo tengo exceso de calcio, o es un mito? No, es un mito, porque generalmente el cuerpo desecha el calcio que no necesita por medio del riñón. Lo que sí puede pasar es enfermedades, como ya hemos hablado de la enfermedad de Payet, donde se deposita hueso normalmente, que ahí sí, pero es por una enfermedad de fondo, se deposita más tejido óseo del normal, y eso hace que el hueso estructuralmente no sea adecuado y sea más propenso a sufrir fracturas. Pero normalmente el exceso de calcio se elimina. Ok, ahora, lo que hablábamos del estilo de vida, las personas tienden a cambiar, ¿verdad? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Desde el punto de vista inclusive hasta de deportes o laboralmente, ¿cómo tienen que vivir ahora cuando se presenta alguno de estos males que hemos mencionado anteriormente? Bueno, el objetivo de todos los tratamientos es siempre tratar de que la persona pueda seguir con su vida normal, ojalá los que se puedan curar, que se curen, y que, o si no, digamos, en el caso de los que no se pueden curar, que mantengan la mejor calidad de vida posible. Por ejemplo, en el caso de los tumores en pacientes jóvenes que se realizan amputaciones o resecciones con prótesis, entonces es muy importante lo que es la fisioterapia posterior a la cirugía, para que ellos aprendan nuevamente cómo utilizar la extremidad, ya sea con la prótesis o incluso, aunque lo que se introduzca en el hueso es tejido óseo o una prótesis metálica, siempre tienen que aprender cómo utilizar nuevamente esa extremidad. Entonces, en estos pacientes es muy importante todo el equipo de trabajo, bueno, igual que en todos los tipos de neoplasias. Entonces, esto es un trabajo en conjunto donde se involucran muchos profesionales, desde el ortopedista, oncólogo, participan patólogos, radiólogos, oncólogos médicos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Lo importante es como darles una estructura de apoyo y un tratamiento integral para que posteriormente se logren reintegrar a la vida normal. Doctor, con los tratamientos que usted nos mencionaba ahora de la radioterapia, perdón, la quimioterapia, etcétera, ¿qué efectos secundarios producen en el paciente y cómo pueden hacer para reducir estos efectos secundarios? Bueno, por ejemplo, la quimioterapia actúa en las células tumorales porque usualmente actúa en las células que se están replicando constantemente. Entonces esto hace que ciertos tejidos del cuerpo sean susceptibles a los efectos también de la quimioterapia, no solo el tumor. Por ejemplo, afecta a mucosas que están en rápido recambio, entonces puede producir úlceras orales, puede producir trastornos gastrointestinales. También afecta a las células de la médula ósea, que estas normalmente están produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, entonces puede dar, por ejemplo, anemia, puede dar disminución en las defensas, que son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, también puede disminuir las plaquetas, lo que puede ocasionar que haya más sangrados de la cuenta. Pero hay medidas para evitar estos efectos secundarios. Por ejemplo, se pueden dar fármacos para evitar lo que son las náuseas, los vómitos en los pacientes con quimioterapia. También se pueden dar fármacos que estimulan la producción o que activan la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos, glóbulos blancos, y entonces tratar de disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia. Hay otros efectos dependiendo del quimioterapéutico que se pueden ver a largo plazo. Por ejemplo, hay ciertos fármacos que pueden afectar el corazón, entonces a estos pacientes se les recomienda que eviten actividades que pongan en mayor riesgo su sistema cardiovascular, entonces que coman sanamente, que hagan ejercicio. Y hay otros que incluso pueden afectar
lo que son la reproducción de las personas, entonces pueden causar esterilidad. Entonces son precauciones que tienen que tomarse en cuenta y que el paciente tiene que saber antes de iniciar el tratamiento. Ya, doctor, en los últimos 3 minutos que nos quedan, ¿verdad? El estilo de vida para prevenir cáncer, cualquier tipo, pero en este caso hablando de los huesos como tal. Bueno, en realidad hay muchos, como vimos, que no son prevenibles, sí, correcto, porque son alguna mutación en la célula que ocasiona que se desarrolle el cáncer, pero siempre es bueno comer saludablemente, hacer ejercicio. En el caso de la patología de hueso, por ejemplo, el ejercicio es muy importante en pacientes jóvenes porque eso ayuda a que se deposite más masa ósea y previene el desarrollo de osteoporosis en pacientes cuando ya son mayores. Entonces siempre llevar un estilo de vida saludable, no fumar, y mucho de esto también sí contribuye a que no se desarrollen neoplasias primarias que pueden dar metástasis a hueso. Ok, doctor, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa Conversemos. Esperamos tenerlo por acá nuevamente para ampliarnos más sobre este tema, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy. Les esperamos la próxima semana. Vamos a hablar acerca del banco de sangre. ¿Por qué es importante ir a donar? ¿Y cuántos años tiene el banco de sangre? ¿Cuál es la labor que hace para nosotros los costarricenses? Así que no se lo pueden perder la próxima semana. Recuerden que tenemos una cita en una semana. Pásenla bien y nos vemos. Hasta luego.